Satnam, hoy quisiera tratar un tema difícil e incómodo. Es la desilusión y el desencanto. Porque si has vivido lo suficiente, es casi seguro que has vivido las emociones incómodas y dolorosas que surgen cuando sentimos desilusión o una traición. Puedo dar fe de la intensidad que se siente al vivir una desilusión. Y te puedo decir que no es una experiencia cómoda y puede precipitar periodos emocionalmente dolorosos en nuestras vidas, en los que nos vemos obligados a examinar y cuestionar los fundamentos mismos de nuestra identidad, de nuestra autoestima, de nuestras relaciones personales, creencias o de nuestras elecciones de vida. La desilusión expone la brecha entre nuestras ilusiones, es decir, esperanzas, necesidades, expectativas, y la realidad misma. En este sentido, la desilusión implica sentir duelo, porque dentro de nosotros muere una creencia profundamente arraigada. Queremos resistirnos porque sentimos que estas creencias son lo que le dan sentido a nuestra vida. Y la resistencia se vive como negación, ira, justificaciones, regateo con la verdad y la realidad, o revolcándonos en culpas y sintiendo lástima propia. Nuestras mentes tienen formas de sobrellevar estas pérdidas. Una de las estrategias más conocidas es negar o ignorar que la desilusión sucedió alguna vez y reafirmar la ilusión. La mente humana tiene una gran capacidad asombrosa para deformar la realidad en beneficio de atender a sus necesidades inmediatas. Los niños maltratados, por ejemplo, a menudo se culpan a sí mismos por su situación en vez de responsabilizar al cuidador que los maltrata por su gran necesidad de sentir seguridad. Como adultos, también somos vulnerables a negar la realidad a cambio de sentir seguridad y certeza. Sin embargo, negar o ignorar realidades difíciles tiene un alto precio. Como niños, a menudo este es el único mecanismo que tenemos disponibles para sobrellevar el dolor y sobrevivir un día más. Pero el dolor se traslada a nuestra vida adulta. Esto es bien sabido. Como adultos, la negación o el ignorar la realidad nos priva de aprender a integrar la desilusión y el dolor que conlleva. Podemos negar o ignorar la realidad para protegernos de la desilusión y las emociones que detona. Pero al hacerlo, obstaculizamos nuestro crecimiento personal. La desilusión también juega un papel importante en nuestra maduración como adultos sanos. Cuando somos niños, tendemos a pensar que nuestros padres son perfectos, pero esta noción inevitablemente nos desilusiona a medida que crecemos y nos damos cuenta que ellos también son seres humanos imperfectos. De este modo, la desilusión es una fuerza que nos obliga a dar un paso hacia el mundo de los adultos. Estamos constantemente expuestos a la desilusión a lo largo de nuestros ciclos de vida. Quizá la vivamos en nuestra vida romántica, nuestra vida familiar o nuestra vida financiera. Quizás nos desilusionemos con nuestras expectativas y planes. Entonces, ¿cómo afrontamos esta desilusión? Pues creo que como adultos necesitamos dos condiciones básicas para afrontarla. La primera es tener coraje de reconocerla y la voluntad de asumirla. Es más fácil decir esto que hacerlo, porque nuestras mentes tienden a valorar la seguridad y la certeza de la ilusión por encima de la incertidumbre de la desilusión, aunque esto significa permanecer en el sufrimiento. Buda expuso esto puntualmente cuando comentó que el mayor apego que tenemos es el apego a nuestro propio sufrimiento. La segunda es que necesitamos la madurez y la psique saludable
para ayudarnos a superar la lucha por integrar la desilusión y permitir el aprendizaje profundo que nos puede proporcionar. Sin estas dos condiciones, el proceso de sanación no puede avanzar. Podemos aprender a sobrellevar la desilusión, pero creo que detenernos aquí puede ser una oportunidad perdida. En el trabajo espiritual es una fuerza que nos ayuda a transformarnos. Muchos de nosotros, por ejemplo, buscamos una vida espiritual precisamente porque estamos desilusionados con nuestra vida. Pero no se detiene ahí. Continúa desempeñando un papel importante en las prácticas espirituales profundas que van más allá de nuestras motivaciones iniciales. El diccionario define la desilusión como un sentimiento de decepción con alguien o algo en lo que creíamos anteriormente. Y las raíces de la palabra se pueden traducir como la eliminación de la ilusión. Entendiéndolo así, podemos empezar a discernir cuál es el propósito espiritual de la desilusión. Los rishis, santos y yogis describieron hace mucho tiempo que el sufrimiento humano nace de la ilusión o del maya. En los Upanishads, maya se describe como el poder que tienen los dioses para hacer que los humanos crean las ilusiones. Más tarde, maya llegó a entenderse como la ignorancia sobre la naturaleza del ser. En otras palabras, la ilusión es percibir al ego como el ser. La realidad, por otro lado, es idéntica a Brahman, aquello que nunca cambia. El yoga nos enseña que la desilusión es el motor de nuestra transformación interior, porque la vida es un viaje que comienza en la ilusión del yo individual y se consume cuando se elimina la ilusión y se experimenta la realidad de Brahman. El yoga es inequívoco. Debemos experimentar la desilusión en nuestro camino hacia la liberación. Y voy a repetir esto, porque creo que es importante. El yoga es inequívoco. Debemos experimentar la desilusión en nuestro camino hacia la liberación. La desilusión llega como una tormenta que intenta arrancarnos del suelo. En lugar de resistir la tormenta, es mejor entender que las tormentas traen bendiciones. Al igual que las tormentas arrancan árboles, abren el terreno para los nuevos brotes de vida. Y así, del mismo modo, la desilusión es la tormenta que nos despierta, que despierta las fuerzas internas dentro de nosotros que necesitamos para transformarnos, para crecer y para madurar en formas que de otra manera solo permanecerían latentes. Nos dan la energía para cuestionar las suposiciones sobre nosotros mismos y nuestro mundo de formas que de otro modo no estarían disponibles para nosotros. Por supuesto que podemos negar o suprimir tales fuerzas, pero hacerlo probablemente daría como resultado el caer en otra ilusión. Quememos el velo de nuestras ilusiones, las falsedades que creemos y que crean irrealidad, y abracemos plenamente la desilusión y dejándola que susurre sus secretos en nuestros oídos. Hacerlo no es fácil ni cómodo, porque nos pide que dejemos de lado cosas que quizás nos han ayudado y acompañado, que nos son familiares y queridas, historias que nos han ayudado a prosperar o a sobrevivir, creencias que han mantenido a raya lo desconocido durante años, así como las mentiras grandes y pequeñas que nos decimos a nosotros mismos para negociar con nuestra realidad. San Juan de la Cruz tenía una fuerza espiritual que rebasaba a la de sus compañeros sacerdotes. Por esa razón lo capturaron y lo condenaron a una celda medieval, diminuta y oscura, donde ni siquiera podía ponerse de pie. Fue torturado durante 9 meses. No se le permitía bañarse y lo obligaron a dormir sobre sus propios excrementos. Una noche, desolado, se rindió completamente ante Dios.
En su oración escuchó un dúo en el que Dios y él se cantaban uno a otro. Le dijo a Dios: me muero de amor, cariño, ¿qué debo hacer? Y Dios le respondió: entonces muere, mi amor, simplemente muere. Muere a todo lo que no es nosotros. ¿Qué podría ser más hermoso? Encuentro estas palabras de San Juan de la Cruz tan profundamente liberadoras porque representan un momento en el que uno está tan cansado de cargar el dolor, las expectativas y las dualidades mentales, que uno simplemente entrega todo. Y al hacerlo, esa brecha que percibimos que tenemos con Dios se cierra y la dualidad desaparece. Y así aparece y se manifiesta una sanación instantánea. Esta es la belleza incalculable de la desilusión y que es fácil pasar por alto. Por eso, queridos, abracemos y aceptemos la desilusión incondicionalmente, porque al desafiar la ilusión, tocamos las puertas de la liberación. Este es un trabajo espiritual profundo del más alto nivel. Guru Arjan lo describe así, dice: todo está dentro del hogar de nosotros mismos, no hay nada más allá. Quien busque afuera es engañado por la duda. Los budistas tienen una forma hermosa de entender esto. Usan la palabra nibbida, que puede traducirse del pali como desencanto o desilusión. Es la primera de 12 condiciones para la liberación del sufrimiento que enseñó Buda. En el budismo se cultiva la desilusión, hasta el punto de cultivar la desilusión con las enseñanzas budistas mismas, porque incluso eso es un obstáculo para la autorrealización. Para mí, la desilusión espiritual fue una experiencia particularmente difícil y dolorosa. Kundalini Yoga es la herramienta más poderosa que conozco y que practico todos los días. Pero tuve que desilusionarme con ella, porque en última instancia también es un obstáculo. Creía en mi maestro, pero tuve que cuestionar eso también y dejar atrás esa ilusión. El precio fue una lucha dolorosa y dramática dentro de mí, y se resolvió cuando solté todo. Fui afortunado porque al final de esa lucha encontré al verdadero Guru, o sea, esa chispa que me mostró que solo debía confiar en el uno, informe, impersonal, siempre presente, que llamo Dios. Las palabras de Guru Ram Das lo resumen todo. Mi mente se ha desilusionado y ha renunciado al mundo. Ha obtenido la paz al recibir la bendición de la gracia del Gurú. Hoy tengo otra palabra para esa fortuna que sentí y la llamo gracia. Satnam.